Praise the Lord. I'm so thankful for the AC. Estamos contentos con el aire acondicionado. Looks like some people didn't believe me that it's back. I text y'all. Les dije que iba a estar funcionando y miren, está riquito. Praise the Lord. We are in a sermon series called Harvest Time. Estamos en una serie de mensajes, tiempo de cosecha. And I sincerely believe with all my heart that this is a word from the Lord. Y creo con todo mi corazón que esta es una palabra de Dios. We do not ignore the moment in time that we're living in. No ignoramos el tiempo en el que estamos viviendo. We do not ignore the external pressures that are in our world and in our culture. No ignoramos las presiones externas que están en nuestro mundo y nuestra cultura, But we refuse to be distracted by them. pero nos rehusamos a dejarnos distraer por ellas. We refuse to forget the goal that is reaching people with the message of salvation. Nos rehusamos a dejar de lado la meta, que es alcanzar a las personas con el We evangelio. are unwilling to stop preaching the gospel No estamos dispuestos a dejar de predicar el evangelio, because the gospel is the power of God for salvation. porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. And people need salvation. Y la gente necesita la The salvación. only hope for our world is transformed lives. La única esperanza para nuestro mundo son vidas transformadas. Truly transformed lives. Vidas verdaderamente transformadas. Because when the gospel changes us from the inside out, Porque cuando el evangelio nos transforma de adentro para afuera, our perception change, nuestra percepción cambia, our heart change, nuestro corazón cambia, our allegiance change. nuestra alianza cambia. Suddenly we understand that each one of us is important in the presence of God. Nos damos cuenta de que cada persona es importante en la presencia de Dios. And suddenly we understand that we start this life together here, Y que empezamos esta vida aquí but we're going to continue together for eternity. y que vamos a continuar juntos como pueblo de Dios por la There eternidad. will not be separate heavens in eternity. No habrá diferentes cielos en la eternidad. There will not be national heavens in eternity. No habrá cielos nacionales en la There eternidad. won't be division by cultures or by languages. No habrá división ni por cultura ni por idioma. There will not be divisions by bank accounts or where you live in the city. No va a haber división por cuentas bancarias o ubicación o dirección en la ciudad. As Revelation 7:9 tells us, and I saw in front of the throne people from every culture, every language, every nation, and together they were worshiping the Lamb. Como dice Apocalipsis 7:9, delante del trono estaban gente de todo lenguaje, tribu y nación. Y es por esta razón que seguimos enfocados en la cosecha. And that's why we keep focus on the harvest. Seguimos creyendo que Dios quiere traer muchas almas a su reino. That's why we believe that God wants to bring many people to His kingdom. Dios quiere cambiar la universidad, God wants to change the university los campus, colegios, schools, la sociedad, society, la cultura, culture, la nación nations, y el mundo entero. and the whole world. Dios quiere cambiar el mundo para la gloria del Señor Jesús. God wants to change the world for the glory of Jesus Christ. Y Jesús nos ha encomendado que predicáramos el Evangelio. And Jesus has commanded us to preach the gospel. Y Él nos prometió, And He has promised la us cosecha es abundante, that the harvest is plentiful, los obreros son pocos. but the workers are few. ¿Qué hacemos? So what do we do? ¿Cuál será nuestra respuesta? What is our answer going to be? Hoy quiero hacer algo que normalmente no hago. Today I want to do something that I usually don't do. Yo les voy a decir exactamente el tema de lo que estoy predicando. I want to tell you exactly what I'm teaching about. Normalmente a mí me gusta dejarlos pensar qué es lo que está hablando. I usually try to let you think what I'm talking about. Pero hoy quiero decirle que quiero hablar acerca del poder para la multiplicación. But today I want to explicitly tell you that I want to talk about the power for multiplication. Si Dios quiere darnos una cosecha, If God wants to give us a si harvest, Dios quiere darnos multiplicación, if God wants to multiply ¿dónde us, está el poder para la multiplicación? where is the power for multiplication? ¿Cuál es el factor que produce la What's multiplicación? the factor that produces multiplication? Porque Dios quiere multiplicar su reino. Because God wants to multiply His kingdom. Él quiere multiplicar salvos. He wants to multiply saved Él quiere people. multiplicar hijos y hijas. He wants to multiply sons and daughters. Él quiere multiplicar
personas que sean parte del reino de Dios por la He eternidad. wants to multiply people that wants to be in the kingdom of God for eternity. Y si este es el corazón de Dios, And if that's God's si esta es la heart, voluntad de Dios, if that's God's will, ¿dónde está el poder para la where multiplicación? is the power for multiplication? A veces añadimos y restamos. Many times we add and subtract. Ganamos algunos, perdemos algunos. We win some and we lose some. Es parte de la vida. It's part of life. Pero bíblicamente hablando, But biblically speaking, Dios ha puesto un poder para la multiplicación en la creación. He has given the power of multiplication in creation. Yo no creo que haya muchos que trabajan en agricultura aquí, I don't think many of us work in agriculture here. pero cuando yo era niño, mi padre era agricultor en Egipto. But when he was a child, his dad was an agriculture in Egypt. Y mi padre tenía una finca en el desierto. And he had a farm in the desert. I know that sounds weird. Yo sé que suena raro, But all we got in Egypt is desert. pero todo lo que tenemos en Egipto es desierto. So the government gave my dad 200 acres in the desert and said, cultivate it. Así que el gobierno le dio a mi padre 200 hectáreas en un proyecto de tratar de cultivar. And there was a whole technology of how to cultivate the desert. Y era una nueva tecnología para tratar de producir en el desierto. But one thing that is similar there than here Pero algo que es similar allá y acá is that you get a seed, es que usted tiene una semilla, you dig in the ground, cava en la tierra, you put the seed, pone la semilla, you put the ground around it, la cubre con la tierra, you water it, le echa agua and you wait for the miracle. y espera por el milagro. Once you put it in the ground, Una vez usted lo pone en la you tierra put water on it, y le echa agua, there ain't much more that you can do. no hay mucho más que usted pueda hacer. From that point on, it is God that does the miracle. De ese punto en adelante es Dios quien hace el milagro. Something happens when the seed is in the ground. Hay algo que sucede cuando la semilla es puesta en la tierra. The soil crushes the seed, La tierra aprieta la semilla and the hard part of the seed is broken. y la parte externa se It's rompe, completely destroyed. se destruye, But inside the seed, there is life. pero dentro de la semilla hay vida. Every seed has life inside of it. Toda semilla tiene vida dentro de When ella. the soil crushes the seed, Y cuando la tierra aprieta la and semilla in a sense the seed dies, y dice la semilla muere, then the life that is inside the seed start living again. la vida que está dentro de la semilla empieza a salir. And small roots start coming out of that life. Y pequeñas raíces empiezan a salir de esa vida. And those roots take grasp of the soil. Y esas raíces se agarran del suelo And the farmer doesn't see anything. y el agricultor no puede ver nada de I eso. remember walking by the seeds of the huge palm trees that I sowed. Recuerdo caminando junto a las semillas de las palmeras que se habían sembrado, Week after week, semana tras semana, nothing. sin que pase nada, Nothing coming out of the ground. sin que nada salga de la I tierra. got frustrated and went to dad. I said, Dad, it's not working. Y me frustraba decir, no pasa nada. And my dad said, just give it time. Solamente mi papá me decía, Just keep espera, watering it. hay que seguir Just regando, keep watering it. hay que seguir regando. And sure enough, a few months later, Y de hecho, unos cuantos meses we started después, seeing something coming out of the ground. algo empieza a salir de la And tierra it kept growing. y continúa And creciendo it became a huge palm tree. y continuó y se convierte en una A palmera, tiny little seed una pequeña semilla sown in the ground, sembrada en la tierra taken care of, produced multiplication. y que se cuida, produce una multiplicación. What does Jesus says about that? ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? Matthew 13, 1 to 9. Mateo 13 del 1 al 9. I'm going to read the first 5 verses in English, Vamos a leer los primeros 5 versículos en inglés and we'll read the last 4 verses in Spanish. y los últimos 4 en español. Matthew 13, 1 to 9. Mateo 13, 1 al 9. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow.
Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. El que tiene oídos para oír, oiga. So Jesus started teaching in parables. Así que Jesús empieza a enseñar en parábolas. Parables were stories that Jesus told to explain biblical principles. Las parábolas son historias que Jesús contó para enseñar principios bíblicos. It wasn't real stories that happened. No son historias verdaderas A necesariamente. parable is a made-up story. Una parábola puede ser una historia inventada, But it's a great way to explain a profound biblical principle. pero explica un principio bíblico And profundo. here Jesus teaches us about the power for multiplication. Y aquí Jesús nos enseña acerca del poder Where para la does multiplicación. multiplication comes in the kingdom of ¿De God? dónde viene la multiplicación en el reino de Dios? Because remember, he started by saying, the kingdom of God is like. Porque el pasaje comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante A sower goes out to sow. a un sembrador que salió a sembrar. So he's explaining the principle of the kingdom of God. Así que está explicando los principios del reino de Dios. Where is the power for multiplication? ¿Dónde está el poder para la multiplicación? Well, the first thing that we see in the parable is the sower. Así que lo primero que vemos aquí es al sembrador. Surely the power is in the sower. Así que tiene que haber cierto poder en el sembrador. Without sower, there is no sowing. Porque sin un sembrador no hay quien siembre. And without sowing, there is no hope for multiplication. Y sin haber sembrado no hay esperanza para la It multiplicación. is logical to believe that the power of multiplication resides in the sower. Así que de hecho se puede pensar que el poder de la multiplicación está en el sembrador. What does the sower have? ¿Qué es lo que tiene el sembrador? First of all, the sower is created at the image and resemblance of God himself. Primero que tenemos que reconocer que el sembrador es creado a la imagen de Dios. Jesus was the sower. Jesús es el He sembrador. clearly says in other part of the gospel that he is the sower. En otras partes del Evangelio, Él dice ser el sembrador. So Jesus is telling us that the sower goes out to sow. Así que Jesús nos dice que el sembrador va a sembrar. And what does that sower have? ¿Y qué es lo que tiene el sembrador? He has intentionality. Tiene intencionalidad, He has a will to do it. una disposición, una voluntad de hacerlo. He puts energy and strength in doing his job. Le pone energía, esfuerzo en hacer su trabajo. And as you read in the parable, the sower goes in different places. Y como ven, el sembrador va a diferentes lugares. He doesn't stay in just the one area No se queda en un área pequeña. because he understands that you got to sow in several places to see where the harvest come from. Porque tiene que sembrar en diferentes lugares para tener una cosecha. So we can certainly believe that the power of multiplication is in the sower. Así que podríamos pensar que el poder de la multiplicación radica en el And sembrador. if we understand that the sower is Jesus himself, Y si entendemos que el sembrador es Jesús of mismo, course the power is in Jesus. por supuesto que el poder está en Jesús. He is the one that created the universe. Él es quien creó el universo. He understands the laws of nature. Él entiende las leyes de la naturaleza. He causes a small seed of mango become a big mango tree that produces lots and lots of mangoes for many years. Él hace que una semilla de mango produzca un árbol de mango que da muchos mangos y que duran muchos años. If he knows how to multiply fruit, he knows how to multiply people in his kingdom. Y si él sabe multiplicar frutos, él va a poder multiplicar personas en su reino. Plus, he is God in the flesh. Además de que él es Dios hecho hombre. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. He is the almighty creator of the Él universe. es el creador del universo. Of course, the power for multiplication is in the sower. Por supuesto que el poder de la multiplicación está en el sembrador. But remember, Pero recuerden, the sower has intentionality. el sembrador tiene intencionalidad. The sower puts strength and effort. El sembrador se esfuerza. He didn't just stay home and says miracles are going to happen by themselves. No se queda simplemente diciendo el milagro va a pasar por sí mismo. It says the sower went out to sow. El sembrador salió a sembrar. Have you read that word, went out? El sembrador salió. There's no sowing without going. No hay
sembrar sin salir. You cannot just stay stationary and expect miracles to happen. No se puede quedar uno sentado y esperar que empiecen a suceder los You milagros. got to actually go. Hay que ir. The sower went out to sow. Así que el sembrador salió a sembrar. In the case of Jesus, he left his glory, En el caso de Jesús, él dejó su gloria. not our glory here, his glory. Él dejó su gloria, He left his glory, dejó su gloria, his eternity, su his eternidad, throne, su trono and came to earth. y vino a la tierra. He went Él vino to sow the seeds of the kingdom, a sembrar la semilla del to reino. rescue Peter and John and Matthew. Para rescatar a Pedro, a Juan, a Mateo. He didn't stay in the comfortable AC of heaven. No se quedó en el cielo. He went to the hot earth to share the gospel with others. Él bajó a esta tierra a compartir el evangelio. He walked on dirty streets. Él caminó por tierras He polvorientas. suffered the pains of humanity. Él sufrió el dolor de la humanidad. Jesus was not hovering on an automatic hoverboard. Él no simplemente estuvo ahí como flotando sobre la tierra. Sometimes we have funny ideas about Jesus. A veces tenemos ideas graciosas acerca de He was Jesús. just like you and I. Él era como usted y yo. He walked. Él caminaba. He got tired. Él se cansaba. He got hungry. A él le daba He hambre. went to sleep. Él necesitaba dormir. It wasn't easy for him. No fue fácil para It él. was hard work. Era trabajo arduo. Of course, the power of multiplication is in the sower. Por supuesto que el poder de la multiplicación está en el sembrador. That one special sower Ese sembrador especial that left his eternity que dejó su eternidad became one of us, y se volvió uno de nosotros. lived among us, Vivió entre nosotros. suffered for us, Sufrió por nosotros. felt our pain, Sintió nuestro dolor. felt the racial tension of his time. Sintió la tensión racial de su tiempo. My dear brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, if you think that racial tension started in America, si usted piensa que las tensiones raciales empezaron en los Estados you Unidos, haven't studied human history. no ha estudiado la historia humana. Since the beginning of time, racial tensions are there. Desde los tiempos más ancestrales, las tensiones sociales han estado presentes. Us and them is the oldest story of humanity. La historia de ustedes y nosotros es la historia más antigua de la humanidad. We're good, they're bad. Nosotros somos buenos, ellos son malos. We're holy, they're sinners. Nosotros somos santos, ellos son pecadores. We're pretty, they're ugly. Nosotros somos bonitos, ellos son feos. Everywhere in the world. En todos lados I traveled this world enough he viajado por este mundo lo to suficiente testify. y puedo testificar. Racial tensions are all over the world, Las tensiones raciales están en todo el mundo. are ugly, Son horribles. are awful, Son terribles. are ungodly, No son de Dios. are unacceptable. Son inaceptables. Because regardless of the color of our skin, Porque sin importar el color de nuestra piel the language we speak, o el idioma que hablamos, the food we eat, la comida que comemos, taco or burgers. tacos o hamburguesas, What did I confuse you in that? We are all created at the image of God. todos somos creados a la imagen de Dios. God is not black or white or brown. Dios no es ni blanco, ni negro, ni café. God is the creator of all colors. Dios es el creador de todos los colores. He is the owner of the multicolor kingdom. Él es el dueño del reino multicolor. And every color and every culture and every language Y cada color, cada cultura, cada idioma is knitted specifically by him ha sido creado por Él for a special purpose. con propósito. There ain't no special languages. No hay un lenguaje que sea especial. Hebrew is not a holy language. El hebreo no es un idioma santo. I read and speak Hebrew. Yo puedo leer hebreo It's just another language. y es simplemente otro idioma. Nothing different from Spanish or English. No hay diferencia entre el español o inglés. There is no holy culture No hay cultura sagrada or holy color. o color santo. We are all created in the image of God. Todos somos creados a la imagen Would de you Dios. take a second and look around you? Puede tomar un momento y mirar alrededor Please suyo. take a second and look around Por you. favor, tome un momento y mire alrededor We suyo. are a representation of the kingdom of God. Somos representantes del reino de We Dios. at La Casa are a representation of the will of Christ. Somos nosotros This is representantes. the kingdom of God. Esto es el reino de Dios. Men and women from every color, every language, and every culture.
hombres y mujeres de todo color y de todo idioma y nación, seated at the same seats. sentados en el mismo lugar. If you're sitting at the uncomfortable seats, Si usted se siente incómodo, if you're sitting at the uncomfortable seats, si usted está sentado en los asientos incómodos, that's only because you arrived late. Come early next week and you can. puede venir más adelante y los asientos adelante son más cómodos. I'm sorry, we're growing, so we had to buy more seats and we couldn't find big ones. Estamos creciendo, tuvimos que comprar más sillas y somos tacaños. But we're all. She said that we're cheap. We're not cheap. We didn't have enough people to carry the heavy seats. But jokes aside, we're all equal, my friends. Todos somos iguales. Jesus knew the racial tensions. Jesús vivió las tensiones raciales. He walked through it. Caminó en medio de He ellas. preached to the Samaritan woman like we saw last week. Predicó a la mujer samaritana como vimos la semana pasada. And he loved on the knucklehead Jews that were very racial oriented. Y amó a los judíos con todas sus orientaciones He raciales. came to bring the kingdom of God to Y them. vino para traerles el reino de Dios a And to ellos. the Samaritans. A los samaritanos y a los judíos. And to the Gentiles. Y a los gentiles. And to each one of us. Y a cada uno de Of nosotros. course, the power of multiplication is in the sower. Por supuesto que el poder de la multiplicación está en el sembrador. Especially when we consider the heavenly sower. Especialmente al considerar al sembrador But celestial. if you continue reading this parable, Si continúan leyendo esta parábola, there is no doubt that the power for multiplication is in the seed. no hay duda que el poder de la multiplicación está en la semilla. Because the sower can go everywhere, Porque el sembrador puede ir a todos but if lados, he doesn't sow a seed, pero si no siembra una if semilla, the seed is not put in the ground and crushed and die, porque si la semilla no cae en tierra y muere, there's no fruit, no hay fruto, there's no tree, no hay árboles, there's no plant. no hay plantas, Nothing is going to happen. nada va a suceder. It's the seed that produces multiplication. Es la semilla la que produce multiplicación. Wait a minute, so the sower is not? Así que no es el sembrador, Yes, he is. sí lo es. But also the seed has the power for Pero multiplication. la semilla en sí tiene el poder de multiplicación. If you go everywhere, Si usted va por todos lados, if you hang out with a lot of friends, si usted se va y comparte con todos sus amigos, invite them to your house, los invita a su casa, have great engaged parties, tiene buenas fiestas con sus amigos and don't share the gospel, y no comparte el evangelio, nothing is going to happen. nada va a suceder. You're going to have friends, Va a tener amigos, but they're unsaved friends. pero va a tener amigos que There's no no conocen al multiplication. Señor. No hay multiplicación. It's the word of God that Es produces la multiplication. palabra de Dios la que produce multiplicación. Es el poder del evangelio que transforma las It's vidas the de la gente. power of the gospel that transforms the lives of people. La semilla de esta parábola The seed in this parable es la palabra de Dios. is the word of God. Jesús vino a sembrar la palabra de Dios. Jesus came to sow the word of God. Él predicó el evangelio He preached the gospel a ricos y pobres. to rich and poor. No hizo diferencia entre He nadie, did not make any difference among people porque es la palabra de Dios la que produce fruto. because it's the word of God the ones that produces fruit. Es la palabra de Dios It's the word of God la que cambia el corazón, that changes hearts, la que cambia la actitud. that changes attitudes. Cuando la gente escuchó la palabra de Dios When people listened por, to the pri- word of God por primera vez en el día de Pentecostés, for the first time on the day of Pedro Pentecost, se levantó y predicó un mensaje, Peter got up and preached a powerful pero el mensaje era message. la palabra de Dios. But the message was the word of God. La Biblia dice fueron cortados en el corazón. The Bible says that they were cut to the heart. La palabra cortó su corazón The word cut their hearts. y dijeron, ¿qué hacemos entonces? And they answered, what should we do? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y crean en Jesús. And Peter said, repent and Y believe in Jesus. bautícese cada uno de And be ustedes. baptized, each one of Y them. 3,000 personas se entregaron a Jesús y fueron bautizados en agua. And 3,000 people surrendered to Jesus and were baptized. Eso no fue el poder de Pedro. That was not Peter's power. No era la elocuencia de Pedro. It wasn't Peter's eloquence. Era el poder de la It palabra was de the Dios. power of the word of Porque God. la semilla tiene Because poder. the seed has power. La semilla sembrada. The seed planted. Cuando la semilla cae en tierra When the seed is put in the ground y es destrozada por el terreno, and is crushed by the soil, comienza a producir raíz dentro del corazón it starts producing roots in the hearts. y últimamente produce fruto para la gloria de And Dios. finally, it produces fruit for the glory of God. Es la palabra de Dios la que cambia las vidas. It is the word of God that changes people's lives.
en momentos como lo que estamos viviendo en nuestra nación, In moments like the one we are living in our nation, les pido en el nombre del Señor Jesús, I ask you in the name of Jesus, párate sobre la palabra, stand on the word, lee la palabra, read the word, medita la palabra, meditate on the word. deja que la palabra transforme tu corazón, Let the word of God transform your heart. deja que la palabra de Dios transforme tus emociones, Let the word of God transform your emotions. deja que la palabra de Dios te recuerde Let the word of God remind you quién eres who you are y a quién eres llamado. and what are you called to. Let me read you a word that I've been meditating on all week. Déjenme leerle una palabra en la que he estado meditando toda la semana I sent it to you all, y se las envié a todos ustedes. but my assumption is you didn't read it. Pero So I'm going to read it here. That's Colossians 3:12 to 17. es Colosenses 3 We're going to read it in both languages. y las vamos a leer en ambos idiomas. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, ustedes tienen que vestirse de la tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body, we were called to peace, and be thankful. Sobre todo, vístanse del amor, lo cual nos une a todos en una perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. La palabra de Dios habita en vosotros con todas riquezas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos e himnos y cánticos espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. That's the word I'm standing on. En esa palabra es en la que estoy parado. Every time in history, En todo momento en la historia there is a word in Scripture to stand on. hay palabra en la cual pararse. Because the power of multiplication is in the seed. Porque el poder de la multiplicación está en la palabra, It's en la the semilla. word of God that brings us together. Es la palabra de Dios la que nos une, It's the word of God that unifies us. que la palabra de Dios nos pone juntos. My friends, I am sure you agree with me. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo. My love to my brother and my sister in Christ Mi amor por mi hermano y mi hermana en Cristo, is more important than any opinion I could have about anything. que cualquier opinión que yo pueda tener acerca de cualquier cosa. I rather put my opinion aside Prefiero poner mis opiniones a un lado and love my brother and my sister in Christ. y amar a mi hermano y mi hermana en Cristo. And if we are truly the church of the living God, Y si somos la iglesia del Dios viviente, which I believe we are, y yo creo que sí lo somos, listen to me, La Casa. escúchenme por favor. We're going to shine in this moment Vamos a brillar en este momento with the love that we have for one another. con el amor que tenemos los Because unos that's por what los otros. Jesus told his disciples. Porque eso es lo que Jesús le They dijo a will sus... see how you love one another, Porque verán cómo se aman los unos a los otros and they will honor your Father in y heaven. honrarán a vuestro Padre que está en los cielos. Are we allowed to have different opinions? ¿Se nos permite tener diferentes opiniones? Are we allowed to have different political positions? ¿Se nos permite tener diferentes I'm posiciones just going políticas? through the elephant in the room. Simplemente quiero marchar en medio del elefante que está en el cuarto. Are we allowed to have differences? ¿Se nos permite tener diferencias? Absolutely.
absolutamente, No problem at all. sin problema. But my love for my brothers and sisters in Christ Pero mi amor por mi hermano y mi hermana en Cristo is more important es más importante. because this is who Christ died for. Porque es por Él por quien Cristo murió. And I will do whatever it takes Y voy a hacer lo que sea for necesario my brother and my sister in Christ. por mi hermano y mi hermana en Cristo. And in a multicultural, multilingual church like ours, Y en una iglesia multicultural y multilingüe como la nuestra, that is highly important. eso es extremadamente And we importante. live to that aim. Y vivimos para ese nombre. We live to show the love to one another. Vivimos para mostrar el amor los unos de los otros, por los otros. Not only in person, No solamente en persona, not only face to face, no solamente cara a cara, but also in public sino también en público. and in the public square, En la arena pública, known as social media. conocida como los medios sociales, We still show love to one another, seguimos mostrando amor los unos por los and we otros. do not allow any divisiveness among us. Y no permitimos ningún tipo de división entre nosotros. We show compassion to one another. Mostramos compasión los unos por los We otros. care about one another. Nos preocupamos los unos por los That's otros. the word of God. Esa es la palabra de Dios. And because I believe that the power of the gospel is in the word, Y porque yo creo que el poder del evangelio está en la palabra, I am calling us, nos estoy llamando a nosotros and with love and respect, con amor y respeto, as your pastors, como sus pastores. we are calling us Nos estamos llamando to show Nashville. a mostrarle a We Nashville can be different, que podemos ser diferentes but we love one another. y amarnos los unos a los We're going to otros. stay together. Estar juntos. We're going to sacrifice whatever is needed Vamos a sacrificar lo que sea to necesario love one another. para amarnos los unos Because a los the otros. power of transformation is in the word. Porque el poder de la transformación está en la We're palabra. going to read the word. Vamos a leer la We're palabra going to stand on it. y nos vamos a parar sobre ella. And we're going to believe it. Y vamos a creerla. My friends, Mis amigos, this is not the last trial that we have. este no va a ser la última prueba que tengamos. I wish it was. Me gustaría que lo fuera. I wish the world becomes perfect tomorrow. Me gustaría que el mundo se volviera perfecto mañana. I wish the news outlet decide we're going to highlight all the good things in the world. Me gustaría que los periódicos decidieran subrayar las cosas buenas We're que not going pasan to en el put mundo. any negative news anymore. Ya no vamos a propagar malas noticias. We're going to show the people that have mercy on others. Vamos a mostrar las buenas noticias de la gente que es buena The con people otra. that helped the blind man cross the road. Vamos a hablar del que le ayudó al ciego a cruzar la calle. We're going to highlight those that take their own earnings and go and buy food for those that have no food to eat. Vamos a subrayar, vamos a poner las noticias del que toma de su propio dinero y le compra We're comida going a to otro. highlight those that are sacrificing their time and their effort to serve others. Vamos a noticiar a aquellos que están sacrificándose por otros. And by the way, all this is happening. Y por si acaso, esto está pasando. There are foster parents in this church Hay padres del sistema foster en esta iglesia that are sacrificing themselves to serve others. que se sacrifican a sí mismos para servir a otros. Each one of you is sacrificing your life to serve others. Cada uno de ustedes está sacrificando algo para servir a otros. But the news do not highlight that Pero los noticieros no cuentan eso. because the bad news sells more. Porque las malas noticias venden más. But we're not going to let them poison us. Pero no vamos a dejar que ellas nos envenenen. We're not going to let them poison us. No vamos a dejar que eso nos envenene. We're going to sit together. Nos vamos a sentar juntos. We're going to talk. Vamos a hablar. We're going to pray. Vamos a orar. We're going to believe in the gospel. Y vamos a creer en el evangelio. We're going to explain our pain. Vamos a explicar nuestro dolor. Is there a pain in your heart? ¿Hay un dolor en tu corazón? Share it with your brother in Christ. Compártelo con tu hermano en Cristo. Don't keep it to yourself. No se lo quede. Do you listen to the pain of your brother? ¿Puede escuchar el dolor de su hermano? Have compassion. Tenga compasión. Have compassion. Tenga compasión. Don't stand in your own conviction No se pare en su propia convicción and alienate your brother. y sepárese de su hermano. Go and hug him or her Vaya y abrácelo and tell them, I'm sorry. y dígale lo siento. You're more important. Tú eres más importante. Can I get an amen to that? ¿Podemos decir amén? You're more important. Usted es más I importante. think you know Yo creo que usted sabe that I am an open book. que soy un libro abierto. I don't know how to hide my emotions. No sé cómo esconder mis emociones. So when I tell you that you're more important than my opinions, Así que cuando yo le digo que usted es más importante que mi opinión, you better believe me mejor me cree, because you are.
Porque usted de verdad lo Because es. Christ died for you. Porque Cristo murió por usted. How dare I ¿Cómo me puedo atrever hurt someone for whom Christ have died? a herir a alguien por quien Cristo murió? And if I did, Y si lo hice, please forgive me. por favor, perdónenme. It's unintentional. No fue Please intencionalmente. come and tell me. Por favor, avíseme. I'll ask you forgiveness in person, Voy a pedirle perdón personalmente, because we will do whatever it takes porque vamos a hacer lo que sea necesario to keep the unity of the Spirit, para mantener la unidad del Espíritu, because the power is in the seed. porque el poder está en la semilla. I know it's 12 o'clock, Ya sé que llegamos a las 12, but I'm going to keep going. pero voy a seguir predicando. What are you going to do? Leave me? The scripture says something very interesting. La Escritura dice algo muy interesante. The power is in the sower. El poder está en el sembrador, The power is in the seed. el poder está en la semilla, But ultimately, the power is in the soil. pero también el poder está en la tierra. And what I just talked about Y lo que yo acabo de hablar is the soil, es la tierra, because the soil is the human heart. porque el terreno es el corazón humano. Your heart Tu corazón is valuable for God. es valioso para Dios. Don't let the enemy rob it from you. No dejes que el enemigo te lo contamine. Just like Bethany said in the communion moment, Como dijo Bethany en el momento de in comunión, different ways and in different perspectives, diferentes formas y perspectivas, we all feel heavy-hearted. todos nos sentimos cargados. I want you to bring your pain to Jesus. Pero yo creo que usted le traiga su corazón a Jesús, Ask him to heal you, que le pida que lo sane, but don't go alone. pero no vaya solo. Go with your brother and sister in Christ. Vaya con su hermano y su hermana en Cristo. That's why we receive communion together, Por eso recibimos la comunión juntos, because we love one another. porque nos amamos los unos a The los otros. parable speaks about 4 different soils. La parábola habla de 4 tipos de terrenos. The soil by the road, El terreno junto al camino, the rocky soil, el terreno pedregoso, the thorny soil, el terreno espinoso and the good soil. y el buen terreno. Here is how Jesus explains it. Y es así como Jesús lo explica. The soil by the road El terreno junto al camino, are those that are by the road, que están junto al camino, always running, siempre corriendo, always following the news. siempre siguiendo las noticias. Today's road is social media. La ruta de hoy es los medios sociales. We can't avoid it, No los puedes evitar, but don't live by the road. pero no viva junto al camino. Come home to Jesus. Venga a la casa Jesús. Don't live by the road, No viva junto al camino. because when the word of God come into your heart, Porque cuando la semilla de Dios cae en su corazón, you will receive it, la va a recibir, but all the influence of the road is going to steal it from you, pero todas las pisoteadas del camino se la van a quitar. because every alert and every sound that come to your phone takes away a piece of your peace. Porque cada alerta que suena en su teléfono le quita un poco de su paz. Don't live by the road. No viva junto al camino. I understand that you got to walk in it, Yo entiendo que tiene que caminar por el camino, but come home to Jesus. pero vuelva a Jesús. Come to the word. Vuelva a la palabra. Come to the church. Venga a la iglesia. Come to your life group. Vaya a su grupo de vida, That's home. porque eso es la casa. Then who's the people that, or the soil that is rocky? ¿Y a qué se refiere con el terreno pedregoso? People that spend their life by the road. Gente que pasa su vida junto al camino, They become shallow. se vuelve superficial. Nothing can go deep anymore, Nada puede entrar profundo because they're running all the time. porque están todo el tiempo corriendo. Their heart becomes callous. Su corazón cría callos. May the Lord never allow our heart to become callous. Que nunca el Señor permita que nuestro corazón se vuelva calloso. Never allow your heart to become callous. No permita que su corazón se vuelva calloso. We always feel the pain of others. Vamos a sentir el dolor de otros. We always feel the pain of our brothers and sisters in Christ. Vamos a sentir el dolor de nuestros hermanos y hermanas en That's Cristo. the gospel. Porque eso es el Evangelio. What's the thorny road or the thorny soil? ¿A qué se refiere con el terreno espinoso? Is the people where the problems of the world are so strong in their life La gente para quienes los problemas de este mundo son tan fuertes en su vida, they can't receive the peace of God. no pueden recibir la paz de Dios. That's not you. Ese no es usted. You know why you're here today? ¿Saben por qué usted está aquí? Because you're the good soil. Porque es el buen terreno. What's the good soil? ¿De qué habla el buen terreno? What is the good soil? ¿Qué es el buen Is it terreno? a special soil? ¿Es un terreno muy especial? The good soil is very simply this: El buen terreno es así. the man or the woman that hears the word of God El hombre o la mujer que escuchan la palabra de Dios and understand it, y la entiende. understands it.
entiende. May we understand the Word of God Que podamos entender la palabra de Dios. and let it go deep in our heart. Y la dejemos penetrar en nuestro corazón We can look to one another, para que nos miremos unos a otros, love one another. nos amemos unos a But otros we can look to the world y podamos mirar al mundo and have compassion on them, y tener compasión de ellos. even on those that hate us, Aún aquellos que nos odian, even on those that attack us, aquellos que nos atacan, because they lost. ellos están perdidos, Friends, they lost. están perdidos, Oh, but they say, I don't care, they lost. están perdidos. They could say that they're believers, Pueden decir que son cristianos, but they're lost. pero están perdidos. Believers are those who are in the house of God. Los creyentes permanecen en la casa de Dios. Believers are those that gather together and love on one another and preach the gospel. Los creyentes se aman los unos a los otros. What are you going to do with this message? ¿Qué haremos con este mensaje? I want to close the sermon with one simple challenge. Quiero cerrar este mensaje con un desafío. Jesus is the sower. Jesús es el sembrador. The Bible is the seed. La palabra de Dios es la semilla. Our heart is the soil. Nuestro corazón es el terreno. But our Christ is calling us to become sowers of the word. Pero Jesús nos está llamando a nosotros al convertirnos en sembradores de semilla. The moment he ascended to heaven, En el momento que Él ascendió a los cielos, the moment he seated on his throne, cuando se sentó en su trono, he called all of us nos llamó a nosotros to be sowers of the word. a ser sembradores de la palabra. Take the word of God with you today. Lleve consigo la palabra de And Dios for the next week, y la siguiente semana find somebody and read the word of God to them. encuentre a quien leerle la palabra de Dios. Share the word of love with them. Compartir la palabra de amor con ellos. Let the power of the gospel change their life. Y que dejar que el poder del evangelio les cambie la vida. You don't need to be a theologian. Usted no necesita ser un teólogo, Just take the Bible, simplemente necesita la palabra. open it, Abra la Biblia read it to somebody, y léasela a alguien and let the gospel change people's heart. y deje que el evangelio cambie el corazón de las That text personas. that I read to you today is a good text. Ese texto que leí hoy día es un buen texto. Take it and read it. Vaya y léalo Let the gospel transform people's heart. y deje que la palabra transforme el corazón de las As we personas. stand up and pray, Al ponernos de pie y orar, let me tell you one last thing. déjeme decirle una última cosa. You may stand up with me. Párense. I am not pessimistic. No soy pesimista. I know that the world is going to get worse, Yo sé que el mundo se va a empeorar, but I believe that the church is going to get better. pero creo que la iglesia se va a volver The mejor. church is going to save the lost. Yo sé que la iglesia va a salvar a los perdidos. The church is going to transform society. La iglesia va a transformar la The sociedad. church is going to stand in every corner, La iglesia se va a parar en cada esquina and we are going to crush the serpent. y vamos a pisar la We're going to serpiente. crush the devil. Vamos a pisar al We, enemigo. the church, Nosotros, la iglesia, will show them les vamos a mostrar that the love of God que el amor de is Dios real, es real, is real, es verdadero. and that the love of God Y que el amor de Dios calls us nos llama a nosotros to bring them a traerlos a ellos into the kingdom. al reino, So together we can serve him. para que juntos podamos servir. Father, thank you for this church. Señor, gracias por esta iglesia. Thank you for this word. Gracias por esta palabra. Thank you for the parable of the sower. Gracias por la parábola del sembrador. God, we bring our pain to you. Señor, te traemos nuestro dolor, We bring our sadness to you. nuestra tristeza, We bring our confusion to you, nuestra confusión, our concerns. nuestra preocupación. Every one of us. Cada uno de nosotros. We trust you, Pero confiamos en ti, the Heavenly Father. el Padre Celestial. Heal our heart. Sana nuestros corazones. Heal our soil Sana nuestro terreno so the seed sown in our heart para que las semillas sembradas en nuestros will corazones give fruit. produzca fruto. And ultimately, Lord, Y finalmente, I pray that you transform us te pido que nos transformes a nosotros into sowers of the word, en sembradores de tu palabra, into preachers of the word,
predicadores de tu palabra. Each man and each woman here Cada hombre, cada mujer aquí, will go out of this place que pueda salir de este lugar with a conviction con una convicción that your word is the seed that will change the world. que tu palabra es la semilla que va a cambiar el mundo. You will bring justice, Tú traerás justicia. you will bring righteousness, Tú traerás justicia. you will bring hope, Tú traerás esperanza and you will bring eternal life. y traerás vida eterna. Bring peace to your people today. Trae paz a tu pueblo, Señor. May we walk out of here in the peace of God Que salgamos de aquí en la paz and in the love of one another. y el amor los unos por los In otros. Jesus Christ's name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.